Así es la vida, de caprichosa, a veces... Aquí está, yo lo anuncié a Eduardo Tognoli, ella es de la casa, concejal aquí. ¿Cómo está, Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Concejal, todo el mundo sabe que es concejal por el Movimiento Evita, por el PJ aquí en Rosario. Va a estar renovando su banca. Y bueno, no es la misma ciudad que tenías en la gestión anterior, ¿no es cierto? Los números que teníamos recién nos afecta, tenemos un 15% de desocupación, casi 4.000 locales cerrados. ¿Qué más te puedo? ¿Qué más vos me puedes decir? Tenemos 150 barrios que están, barrios populares que están no tienen luz, no tienen cloacas. Sí, estamos viviendo un escenario difícil, un escenario complicado, un escenario recesivo además, lo que no genera demasiada esperanza, al menos, mientras sigamos en este rumbo en el que hemos entrado a partir de la gestión de Mauricio Macri, pero también era previsible que en caso de abrir, como se abrieron indiscriminadamente las importaciones... Esto iba a pasar, claro. A cerrar, por ejemplo, toda la zona de Rosario, todo el cordón industrial, talleres, industrias metalúrgicas, metalmecánicas. Era previsible que si vos llevas adelante una política que intenta o que termina apuntando a licuar el salario de los trabajadores, va a haber menos consumo y empieza ahí a decaer el comercio. Yo a veces veo la campaña electoral es una oportunidad para, de alguna manera, develar distintas posiciones políticas, ideológicas. Y escucho por ejemplo, el candidato del oficialismo municipal a la intendencia, el candidato del oficialismo, Pablo Hawking, diciendo primero Rosario, segundo Rosario, tercero Rosario, intentando convertir en una virtud algo que es una deficiencia, que es la imposibilidad de dar cuenta de un proyecto de país al que apuesta, claro, ¿no? Y la inmensa mayoría de los grandes problemas que tiene Rosario no se resuelven exclusivamente desde Rosario. Por supuesto hay que tener coraje, valentía, un liderazgo fuerte en la ciudad, eso necesitamos de un intendente o de una intendenta. Nosotros por supuesto acompañamos a Roberto Zuckerman, nuestro candidato a intendente, pero además se necesita un diálogo permanente con los distintos niveles del Estado. Y no es lo mismo para Rosario, por eso decimos que las elecciones se juegan en junio, o el destino de Rosario se juega en junio, con las elecciones del 16, y después en octubre. Sí. Lo hemos visto en estos años, no es lo mismo un modelo de desarrollo nacional que apuesta a solventar una parte del transporte público y por lo tanto genera un boleto más barato, accesible a los trabajadores, a los estudiantes, que uno que retira esos recursos como ha sucedido con el gobierno de Macri. No es lo mismo un gobierno, como decía antes, que pone plata en el bolsillo de los trabajadores para que puedan consumir, derramar, distribuir, etcétera, que uno que lo retira, que lo licúa en los trabajadores activos y los pasivos también, lamentablemente, ¿no? Eso nos jugamos en junio y eso nos jugamos en octubre. Esta elección tiene esa complejidad y esa riqueza también, ¿no? Ustedes hacen hincapié en el boleto educativo gratuito, no solamente para los universitarios, sino también para nivel terciario, ¿verdad? Para todos los niveles, incluyendo los que no son no son alumnos. Exactamente. Omar Perotti viene proponiendo, planteando una iniciativa que en realidad no es nueva. La provincia de Córdoba hace 8 años que tiene el boleto educativo gratuito. ¿Cuál es el concepto? El que va a estudiar a la primaria, a la secundaria, al terciario universitario no paga, siempre que sea en el marco del horario y con las líneas que van al establecimiento educativo y las que vuelven. El que va a estudiar no paga. El que va a enseñar tampoco. Él o la que va a enseñar tampoco. Y quien va a trabajar en un establecimiento educativo tampoco paga. Ese es el concepto del boleto educativo gratuito, que se completa con el boleto para adultos mayores, las mujeres desde los 60 años, los varones desde los 65, no como hoy rige, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, el boleto gratuito o el pase gratuito para adultos mayores de 69 años, pero además que cobren menos de un salario mínimo vital y móvil, cuando sabemos que hoy alguien que cobra inclusive 2 salarios mínimos o 2 jubilaciones mínimas, no alcanza. Son 20.000 pesos, la canasta básica hoy en Rosario está a 23.000 pesos. Sí. Entonces,
e incluye el medio boleto también para trabajadores con un ingreso menor a 2 salarios mínimos. ¿Cuál es el concepto? Porque la primera pregunta que surge... ¿De dónde lo sacamos? Claro, ¿De dónde es la sacamos el dinero? pregunta habitual. Bueno, nosotros decimos que así como se considera la educación pública, o nadie pone en duda o nadie discute que deba solventarse con el presupuesto provincial la educación pública o la salud pública con el presupuesto provincial y municipal, el transporte público es un servicio esencial. Es un servicio esencial que no le sirve solo al usuario. La actividad comercial en Rosario funciona en base al transporte público. Si mañana nos quedamos sin transporte público, se cae la actividad comercial, la financiera, el sistema educativo. Entonces, el primer concepto es ese. El transporte... No se tiene en cuenta eso, fíjate vos, cuando se hace un paro y para el transporte, el paro es total. Claro, claramente eso es demostrativo de la importancia, que tiene el transporte público en nuestras ciudades. Entonces, el transporte público esencial es un derecho básico, el de la movilidad, un derecho humano básico, el de la movilidad, y nosotros sostenemos que una provincia como la provincia de Santa Fe, que ha tenido en sus últimos 3 periodos de gobierno los mayores presupuestos en su historia, lo decimos en términos comparativos, no en términos constantes y reales, que eso va de suyo, pero en términos comparativos son los 3 presupuestos más grandes que tuvo en su historia, bien puede destinar un porcentaje a solventar, hacer una apuesta a futuro. La educación es la base de una sociedad con movilidad social ascendente, o que pretende tener movilidad social ascendente. Por eso nosotros creemos que es una apuesta revolucionaria, este es un planteo revolucionario. Córdoba lo tiene hace 8 años, lo viene sosteniendo con su presupuesto. Entonces tenemos que vamos a seguir insistiendo con el compre local, con el tema del boleto. ¿Alguna idea para recuperar puestos de trabajo? Bueno, nosotros creemos, y por eso hablaba, ahí recién pasaba una foto donde estuve hace unos días con Alberto Fernández, hace menos de una semana. Nosotros somos parte de un proyecto político, el de peronismo y otra fuerza aliada, que apuesta a ganar la ciudad, a ganar la provincia, pero también en octubre desplazar a través del voto popular al gobierno de Macri. Para eso creemos que hay que llegar a un acuerdo amplio de la oposición, que puede resolverse en una fórmula. Nosotros tenemos la nuestra, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, o a través de una gran paso. Por eso creemos que sería importante que Sergio Massa decida dar ese paso. Creemos que todos aquellos que se consideren opositores y consideren que Mauricio Macri es lo peor que le pasó a la Argentina en décadas, bueno, actúen en consecuencia, por supuesto. Posiblemente no sintetizando en una sola fórmula, lo importante es que esos matices, esas diferencias y esas confrontaciones del pasado reciente puedan resolverse en todo caso a través del voto popular, a través de unas PASO, y después sí tener una sola fórmula opositora en las elecciones generales, enfrentando a la de Cambiemos. Nuestro país, nuestra ciudad, nuestra provincia no soportan 4 años más de políticas recesivas como la que estamos viviendo, ¿no? Todas las estadísticas indican un crecimiento exponencial de la pobreza, de la indigencia. Por supuesto, muchas de las iniciativas que hemos comentado otra vez aquí, que hemos trabajado, han sido durante estos años mucho más defensivas que políticas que uno pueda entender que por sí solas van a recuperar el trabajo en la región. Vos decías el compre local, te nombro la ordenanza de acompañamiento a pymes industriales, precisamente para que el municipio no compre contenedores en Chile, bicicletas públicas en Córdoba, colectivos en Brasil o en Provincia de Buenos Aires, mientras aquí tiene carroceras, empresas que fabrican bicicletas, mientras aquí tiene, por ejemplo... generar el movimiento local. Exactamente, pero digo, esos dispositivos y esas ordenanzas que hemos logrado impulsar, incluso aprobar muchas de ellas, de alguna manera apuntalando el trabajo local, intentando que la sangría no sea tan grande, nosotros la expectativa nuestra es que de aquí en adelante puedan ser dispositivos que colaboren con el proceso de reconstrucción que necesariamente se debe dar en la Argentina en adelante, en una situación muy difícil donde nos han embarcado en una deuda cuyo 40% está en manos del Fondo Monetario Internacional y sabemos lo que eso significa. El Fondo Monetario no quiere cobrar, el Fondo Monetario quiere gobernar la Argentina por interpósita persona. Por lo tanto, lo que se viene es primero recuperar la soberanía y después empezar a llevar adelante políticas de recuperación del mercado interno, del trabajo y la producción. Perfecto. Nombre de la lista, número de la lista, para quien no lo tenga claro. La lista es la lista 40.
en todas sus categorías, juntos, es el frente que compone el peronismo, y bueno, encabezan gobernador y vice Omar Perotti y Alejandra Rodenas, en diputados provinciales Leandro Busato, un amigo, un compañero, en senadores Marcelo Lewandowski, alguien muy conocido para los rosarinos y rosarinas, en la intendencia Roberto Zuckerman, y encabezando la lista de concejales le toca a este servidor. Muchísimas gracias. Gracias Eduardo, a vos por un gusto la tenerte invitación. siempre. Y bueno, después de las elecciones vamos a ver cómo seguimos trabajando para mejorar esta ciudad que es tan bonita, ¿no? Bueno, muchas gracias y por supuesto. Así es la vida, de caprichosa, a veces